Listo, René, gracias por recordarme. Bueno, entonces esta noche tenemos una conferencia muy interesante. La licenciada Marieta Lau de la Vega es nutricionista clínica con especialidad en enfermedades crónicas no transmisibles y especialidad en nutrición oncológica. Es jefe de la unidad de nutrición clínica del Hospital General San Juan de Dios y nutricionista de Mirari, Centro de Ginecología y Cáncer de la Mujer en la ciudad de Guatemala, en Guatemala. Eh, Marieta, tienes la palabra para hablarnos de nutrición en cáncer de ovario. Muchas gracias. Voy a compartir presentación. Listo, se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Ya puedes Ok, comenzar. muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Em, Qué bueno que tomaron en cuenta nutrición para poder hacer estas sesiones de actualización. ¿Y por qué es tan importante nutrición y el tema de alimentación? Porque en los últimos años em, el tema de nutrición se ha vuelto muy popular, ¿verdad? Todo mundo sabe de nutrición, todos hablan de nutrición, todos eh, publican en redes sociales sobre nutrición, pero ¿qué de cierto hay, verdad? Entonces, y esto es lo que está pasando, ¿verdad? Cada día hay más y más dietas y dietas y dietas y dietas de moda, no solo para bajar de peso, sino que ahora también están las dietas que curan el cáncer, ¿verdad? Entonces, esta falta de asesoramiento o información por parte de nosotros, el equipo de atención de salud, hace que los pacientes y las familias de los pacientes se sientan desesperados por hacer todo lo necesario para que se recuperen, para que se curen, ¿verdad? Y entonces caen en prácticas que no son tan saludables. Y acá pues es donde vienen estas dietas de moda, que son una tendencia en el tiempo realmente. Algunas pues todavía siguen siendo estudiadas y otras pues ya ni nos recordamos de ellas y por lo general suelen implicar una alimentación muy restrictiva, como eliminar determinados grupos de alimentos o comer solo una combinación de ciertos alimentos, ¿verdad? Y pues estas dietas muchas veces prometen alivio y curación de manera rápida y entonces pues las personas las quieren hacer, ¿verdad? Y lo que termina pasando es que pues los pacientes se nos comienzan a desnutrir. Pero también pasa esto por parte de nosotros, el equipo de salud, la famosa dieta de lo que puede, el listado de lo que puede comer y lo que no puede comer. Y por lo regular y comúnmente la lista de todos los alimentos que no puede comer es más grande de lo que puede comer y solo no educamos al paciente, solo le decimos no coma, ¿verdad? Y entonces, pues los pacientes se sienten confundidos, no saben qué hacer, ¿verdad? Y entonces comienzan a buscar y a buscar información. em, y pues si se meten a Google encuentran esto, ¿verdad? Palabras sencillas y millones de resultados, ¿verdad? Ellos no saben qué información es buena, qué información no es tan buena. Ellos no saben qué es evidencia científica y van a tomar la información, pues que lean, ¿verdad? Y además de toda esta información que les llega de que si X alimento o Y alimento alimenta el tumor, que crecen las células cancerígenas, que el pronóstico va a empeorar, etcétera, nos topamos con lo que dice la familia, el amigo del amigo, la vecina que tiene un amigo que le dio cáncer y hizo tal o cual. Uf, en fin, la información es infinita. Y entonces nos topamos que esta es la dieta de los pacientes. La sopita, la sopita de pollo con verduras, el pollito cocido, la verdurita cocida, el té de cuanta hoja hierba sirva para curar y los famosos jugos verdes. ¡Qué miedo! ¿Y por qué es tan importante la nutrición en los pacientes oncológicos en general, verdad? Porque la prevalencia de la malnutrición en pacientes con cáncer oscila entre el 20 y el 70% en estudios realizados en todo el mundo, con diferencias relacionadas con la edad del paciente, el tipo del cáncer, el estadio de la enfermedad.
Por ejemplo, en este estudio, que es el estudio premio, ¿verdad? Fue un estudio prospectivo y observacional realizado en 22 centros de oncología en toda Italia. Incluyeron a 1952 pacientes adultos mayores de 18 años que tenían un diagnóstico de un tumor sólido, ¿verdad? No recibían tratamiento y tenían una esperanza de vida mayor a 3 meses. Em, Pasaron la encuesta o la herramienta Mini Nutritional Assessment para evaluar el riesgo de desnutrición. Evaluaron el apetito con una escala analógica visual, ¿verdad? Y también evaluaron la pérdida de peso con una subescala de anorexia cachexia. ¿Qué encontraron? Pues los resultados fueron que el 51% de los pacientes presentaba deterioro del estado nutricional y el 9% estaba desnutrido y el 40% corría riesgo de desnutrición. Más del 40% de estos pacientes presentaban anorexia, ¿verdad? Y el 64% de los pacientes ya habían presentado una pérdida entre 1 a 10 kilos cuando les realizaron la encuesta. Luego tenemos este que fue publicado en el Aspen por la Sociedad Americana, ¿verdad? De nutrición. Es un estudio donde se evalúa la prevalencia de la malnutrición y el uso del soporte nutricional. Y pues el objetivo del estudio era evaluar en un día la prevalencia de malnutrición en diferentes tipos de cáncer, ¿verdad? Entonces ellos realizaron solo en un día en 154 hospitales en Francia. em, una encuesta, ¿verdad? En 1903 pacientes y encontraron que en pacientes con cáncer de mama el 20% de las pacientes estaba desnutrida y el 44,8% de las pacientes con cáncer de ovario o útero también presentaban desnutrición, ¿verdad? Em, el 55% de los pacientes refirió que comían mucho menos desde antes de que les dieran el diagnóstico de cáncer y de todos estos, solo el 41% recibió asesoría nutricional, bien pocos, ¿no? ¿Verdad? Este estudio de prevalencia de nutrición se realizó en una población mexicana en el Hospital General de México en 444 pacientes con cáncer, en donde pasaron la prueba de tamizaje NRS 2002 y encontraron que el riesgo nutricional estaba presente en 74% de las pacientes. 55% de las pacientes refirieron que también la ingesta de alimentos era y estaba disminuida. Este estudio latinoamericano se realizó en 10 países de Latinoamérica, en donde les pasaron en centros oncológicos, en donde les pasaron la evaluación global subjetiva y encontraron que, pues, el 59% de los pacientes, que fueron 1,842 pacientes estudiados, presentaban desnutrición. Es un porcentaje bien alto, ¿verdad? Luego está el estudio Predices, ¿verdad? Que se trata de un estudio em, también donde pasaron la encuesta NRS de 2002 en 411 pacientes y pues también encontraron que un alto porcentaje, el 34%, presentaba riesgo nutricional al momento del ingreso al hospital y el 36% al egreso, o sea, se desnutrieron estando en el hospital, ¿verdad? Em, entonces, pues son datos que debemos de tomar en cuenta. Em, ESPEN publica, la Sociedad Europea publica que en los hospitales europeos entre el 30 al 60% de los pacientes oncológicos con riesgo de nutrición reciben soporte nutricional. Igual no son todos, ¿verdad? Que en el 40% de los casos la gravedad de la desnutrición relacionada con el cáncer es clasificada erróneamente por los médicos, es decir, no lo están logrando detectar a tiempo o lo estamos subestimando. Y esto nos pasa mucho, sobre todo en pacientes que presentan sobrepeso u obesidad, ¿verdad? Como las vemos que tienen sobrepeso u obesidad, es como no pasa nada, pero no tomamos en cuenta que probablemente esos pacientes ya tienen una pérdida grave de peso. Entonces, ¿cuándo le vamos a poner atención? Cuando ya tiene un IMC menor a 20, ¿verdad? Em, entonces, por lo tanto, pues no reciben las intervenciones nutricionales necesarias, pero incluso cuando los médicos reconocieron a la desnutrición, los pacientes o sus familiares a menudo pues subestimaron la presencia. ¿Por qué? Porque creen que es normal que estén bajando de peso, ¿verdad?
Desgraciadamente, cuando hablamos de algún cáncer ginecológico, especialmente cáncer de ovario, pues la desnutrición suele estar infravalorada y poco tratada. Puede afectar significativamente los resultados del tratamiento oncológico a aquellas pacientes que están desnutridas y sobre todo la calidad de vida. Hasta el 70% de las mujeres con cáncer de ovario están desnutridas y aproximadamente el 40% sufren de pérdida de masa muscular al momento del diagnóstico, sobre todo si el diagnóstico es en etapas avanzadas. Y esto es debido a la naturaleza inespecífica de los síntomas. Distensión abdominal, dolor abdominal, sensación rápida de llenura, estreñimiento, y pues esto suele confundirse con otros padecimientos y pues ya cuando es diagnosticada la enfermedad, pues ya presentan una enfermedad avanzada y un compromiso importante del deterioro del estado nutricional. La desnutrición es frecuente en los pacientes con cáncer y puede ser inducida por el tumor o por los tratamientos oncológicos y puede deberse a una ingesta inadecuada de alimentos, ¿verdad? A una disminución de la actividad física y a trastornos metabólicos derivados del propio tumor que conducen pues alteraciones catabólicas por un síndrome inflamatorio sistémico. Y cuando hablamos de inflamación sistémica, podemos entender de una mejor manera por qué nuestro paciente se comienza a desnutrir, ¿verdad? Sabemos que la malnutrición está relacionada con varios factores que afectan la ingesta de alimentos, que aumentan las necesidades de energía y proteína, que disminuyen los estímulos anabólicos, ¿verdad? Que van a alterar el metabolismo en los diferentes órganos o tejidos. Y por esto es que se deben de, pues, considerar múltiples estrategias para tratar de prevenir y retrasar la malnutrición en los pacientes con cáncer. La inflamación sistémica puede ser provocada por el aumento de las citoquinas inflamatorias, ¿verdad? Producidas por el tumor, que a su vez estas citoquinas van a hacer que se altere el metabolismo de los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas en todo el organismo. Estas citoquinas pueden afectar el control neuroendocrino del apetito y provocar anorexia. Además, pues pueden causar atrofia del músculo, lo que se traduce en fatiga y deterioro de la actividad física. La pérdida de tejido adiposo está regulada por citoquinas también y debido al aumento de la lipólisis y a la defectuosa lipogénesis, pues también se agotan los depósitos de grasa que normalmente sirven como reserva de energía. Sí. Entonces, hay un montón de cambios metabólicos y aquí lo podemos ver de una mejor manera, ¿verdad? Se entiende que la fisiopatología de la malnutrición y la caquexia por cáncer va más allá de la escasa ingesta de alimentos y la anorexia y representa un cambio importante y un cambio hipermetabólico impulsado por la misma enfermedad. Aumenta la tasa metabólica basal y la regulación, pues, en alza de las vías del catabolismo. Entonces, nuestro paciente se comienza a desnutrir. Entonces, la anorexia tiene múltiples causas más allá de si el paciente comió o no comió, ¿verdad? Em, y es que, pues a nivel central, el factor liberador de corticotropina y la serotonina están implicados en la anorexia, y estos hacen que haya alteraciones y que el paciente solo no tenga ganas de comer, ¿verdad? Em, Sobre todo porque, pues, estas alteraciones pueden producir efectos al atravesar directamente la barrera hematoencefálica o mediante la activación de las vías vagales. En el hipotálamo, el control del apetito normal está activado por las neuronas del neuropéptido Y, que conduce a señales orexígenas y estas se encuentran disminuidas, ¿verdad? Mientras que la propiomelacortina, que conduce a señales anorexígenas, pues están aumentadas, ¿verdad? Entonces, van a tener mayor saciedad y van a comer menos, ¿sí? En cuanto a la masa muscular, también hay un desequilibrio entre la síntesis y la degradación de las proteínas y en la caquexia por cáncer, pues la regulación de las vías responsables del catabolismo muscular, pues está mediada también por la producción de la inflamación, de las citoquinas inflamatorias, ¿verdad? De los factores de crecimiento y factores de crecimiento tumoral que van pues a modular o a regular esa expresión de enzimas que van a estar implicadas en la degradación muscular. También tenemos una alteración en la disbiosis
disbiosis del microbioma, que estos pues van a hacer que haya una mayor permeabilidad y esa misma alteración también de citoquinas inflamatorias hará que aumente la inflamación en estos pacientes. A todas estas alteraciones hormonales le agregamos que además están los factores relacionados a la enfermedad, ¿verdad? El dolor, la depresión, la anorexia, dificultad para alimentarse, más el impacto que tiene el tratamiento en estos pacientes. Entonces, muchos de estos pacientes pueden presentar desnutrición, sarcopenia, caquexia, que son trastornos interrelacionados, pero distintos entre sí, ¿verdad? Cuando hablamos de malnutrición o desnutrición, se describe como una ingesta disminuida de nutrientes que conduce a una composición corporal alterada y a un deterioro importante de la función física y cognitiva, lo que puede dar lugar a una caquexia o sarcopenia, ¿verdad? La etiología de la desnutrición está regulada por las vías inflamatorias sistémicas, por alteraciones metabólicas, como la proteólisis, lipólisis y resistencia a la insulina y factores asociados a la enfermedad que van a contribuir que el paciente pues disminuya su ingesta de alimentos, ¿verdad? Eh, la desnutrición es importante que la podamos detectar a tiempo a través de herramientas de tamizaje y poderla diagnosticar también, ¿verdad? Cuando hablamos de sarcopenia, la sarcopenia, pues sabemos que vamos a sospechar de ella cuando disminuye la fuerza muscular, cuando disminuye la calidad y la cantidad del músculo y pues cuando disminuye el rendimiento físico, ¿verdad? Son como características de la sarcopenia. Podemos utilizar como el cuestionario SARC-F para hacer el cribado de sarcopenia o pruebas de fuerza de agarre y de bidepestación de silla que pueden evaluar la fuerza muscular también. Son como cosas sencillas que podemos utilizar. Ahora, para determinar la cantidad y la calidad del músculo esquelético, pues ya se utiliza la absorciometría de rayos X de energía dual, que es el DEXA, pero ya son métodos más sofisticados, pues que ha sido recomendada como el gold estándar de referencia para el diagnóstico de la sarcopenia utilizando la masa del músculo esquelético apendicular, ¿verdad? Ahora, para los estudios de investigación se utiliza la tomografía computarizada, ¿sí? Y pues con esto se utiliza con frecuencia como medida cuantitativa de la sarcopenia y de la pérdida del músculo esquelético a nivel de la tercera región de la L3, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de caquexia por cáncer o síndrome de anorexia caquexia, ¿verdad? Pues esta es una afección multifactorial caracterizada por la pérdida de peso corporal, específicamente tejido adiposo y tejido musculoesquelético, ¿verdad? Y está muy relacionado con el estado proinflamatorio de la enfermedad. El paciente puede presentar desde la precaquexia, caquexia y caquexia refractaria. Por lo regular, deseamos poder, pues, tomar al paciente cuando tiene precaquexia o caquexia, porque ya cuando hay presencia de caquexia refractaria es muy difícil poder revertir ese estado, ¿sí? Hablamos de precaquexia cuando el paciente presenta una pérdida de peso menor al 5%, presenta anorexia y disminución de la ingesta de alimentos. Hablamos de caquexia cuando hay una pérdida mayor al 5% en los últimos 6 meses de su peso, ¿verdad? O un IMC menor a 20, más una pérdida de peso em, mayor al 2% y una disminución en la ingesta de alimentos y signos de inflamación sistémica. Y hablamos de caquexia refractaria cuando pues, se caracteriza porque la expectativa, se da cuando la expectativa de vida es ya menor a 3 meses, ¿verdad? Hay una pérdida de peso marcada y hay alteraciones metabólicas importantes, ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta que en los pacientes con caquexia por cáncer, la confianza en el peso corporal por sí solo como medida del estado nutricional no es efectiva porque debemos de tomar en cuenta si existe masas, ¿verdad? En crecimiento, ascitis o anasarca. Entonces, es importante hablar de la masa muscular, ¿verdad?
El 40% de las mujeres con cáncer de ovario presentan disminución en la masa muscular al momento del diagnóstico o antes de iniciar el tratamiento. Esa pérdida de masa muscular es multifactorial. Es el resultado de efectos hipermetabólicos e inflamatorios del cáncer y de los efectos secundarios relacionados al tratamiento que conducen a una disminución en la ingesta o absorción de nutrientes y además se ven influidos por el reposo prolongado en cama, más la edad avanzada, y esto nos lleva a una pérdida muscular acelerada, una reducción de la función física y fragilidad. La pérdida muscular con una adiposidad elevada, independientemente de la malnutrición y de la categoría del IMC, pues se asocian a resultados negativos del tratamiento, como mayor toxicidad de la quimioterapia. Entonces, la desnutrición es uno de los factores que puede conducir a la pérdida de masa y función muscular, es decir, sarcopenia, que puede progresar a fragilidad física, con resultados negativos pues para la salud del paciente porque disminuye la movilidad y hay una mayor discapacidad. La desnutrición y la baja masa muscular pueden evolucionar a caquexia y en personas pues con enfermedades crónicas como el cáncer, ¿verdad? Y dado que el exceso de adiposidad en algunos pacientes, pero disminución en la masa muscular, pues esto va a enmascarar a la desnutrición, ¿verdad? Y esto nos pasa mucho en pacientes con obesidad, ¿verdad? Vemos pues que el paciente tiene un buen peso, pero no nos estamos dando cuenta que el paciente tiene más tejido adiposo que masa muscular y es cuando el paciente presenta una obesidad sarcopénica. Entonces, la mayor toxicidad en pacientes con baja masa muscular puede atribuirse a alteraciones en la distribución, metabolismo y depuración de los fármacos, sobre todo la quimioterapia, ¿verdad? Y sabemos que el peso corporal comprende dos componentes importantes, masa magra y masa grasa. Entonces, estos son los dos sitios principales de distribución de fármacos hidrofílicos y lipofílicos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esta variabilidad en el músculo o en la grasa puede conducir a cambios en el volumen de distribución de los fármacos y, por lo tanto, afectar negativamente la tolerancia de los mismos, ¿sí? Entonces, recordemos que los fármacos que se unirán a las proteínas circulantes en el cuerpo y estas al estar disminuidas por por la desnutrición, pues se van a alterar las características farmacocinéticas de los mismos, ¿verdad? Y alargando pues la vida plasmática y aumentando la toxicidad. Por eso es importante que el paciente llegue a su tratamiento en las mejores condiciones posibles, nutricionales, ¿sí? Las proteínas, la disminución de las proteínas circulantes, pues va a impedir un adecuado ligamento de los fármacos a las proteínas. Va a haber una alteración del periodo de semivida y sus características, una disminución en el metabolismo oxidativo y el filtrado glomerular y una disminución de la acción, pues que se traduce, pues que va a haber una mayor toxicidad. Como pues habíamos mencionado, las mujeres con cáncer de ovario tienen más probabilidades de presentar malnutrición en el momento del diagnóstico por pues los síntomas y molestias del tracto gastrointestinal que presentan, entonces las pacientes solo disminuyen su ingesta de alimento. Las principales opciones de tratamiento del cáncer de ovario, pues es la cirugía citorreductiva y la quimioterapia, y en casos avanzados, pues la cirugía puede comprometer algún otro órgano como el intestino, en donde puede haber pues alguna alteración en la absorción e ingesta de alimentos. La quimioterapia pues se va a asociar a síntomas que tienen impacto nutricional que puede provocar cambios notables y reducción en la ingesta de alimentos, ¿verdad? Náusea, vómitos, anorexia, alteración en la sensación de los sabores, del olor, o sea, hacen que el paciente solo coma menos y el paciente se desnutra. Cuando hablamos de cirugía por cáncer ginecológica, pues sabemos que el mal estado nutricional y la sarcopenia pues están relacionados con resultados posoperatorios y pues adversos, mayor estancia hospitalaria, mayor reingreso y mayores costos, ¿verdad? Entonces, en este análisis, este es un análisis reciente
donde incluyeron a 76.290 pacientes que se sometieron a cirugía por cáncer de cérvix, útero, ovario. Fueron incluidos en la base de datos del Programa Nacional de Mejora de la Calidad de la Cirugía, en donde encontraron que pacientes con desnutrición por características clínicas aumentaron significativamente el riesgo de reingresos y reoperaciones y complicaciones posoperatorias, ¿verdad? Entonces, ellos tomaron en cuenta para definir malnutrición estos criterios, ya sea los de la Asociación de Cirugía, la Asociación Americana de Cirugía, o una albúmina menor a 3, o los criterios de ESPEN, ¿verdad? O estos de malnutrición moderada o malnutrición severa, o los niveles de albúmina por sí solos, ¿verdad? También encontraron que reportaron que los niveles de albúmina menor a 3.5 pues predijo eventos adversos en pacientes con cáncer de cérvix y ovario, ¿verdad? Y esa disminución de albúmina se asoció significativamente con más complicaciones, pues, posoperatorias también. em, y utilizaron, pues, la albúmina como un parámetro predictor importante de la morbilidad y la mortalidad posoperatoria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, verdad? O sea, entender cuáles son las consecuencias de la malnutrición relacionadas al cáncer. Va a haber una mayor toxicidad. Hay una menor tolerancia entonces al tratamiento. Aumentan los riesgos de complicaciones quirúrgicas. Un paciente desnutrido, pues es muy probable que haga dehiscencia aérea operatoria, por ejemplo. Aumenta la estancia hospitalaria, por lo tanto, aumentan los costos. Aumenta la tasa de consultas y reconsultas y hay una mayor mortalidad. Disminuye la calidad de vida totalmente, disminuye la respuesta al tratamiento, disminuye la función muscular, el equilibrio y la fuerza, eso es calidad de vida, disminuye pues la inmunocompetencia y totalmente disminuye el tiempo de sobrevida. Entonces, ¿qué hacemos los nutricionistas? Primero, tratamos de hacer un screening nutricional. Estas son algunas de las herramientas sugeridas en donde queremos detectar el riesgo de desnutrición o si el paciente ya está desnutrido. ¿Para qué? Para hacer una adecuada evaluación nutricional en donde vamos a tomar en cuenta la antropometría, que son todas las mediciones del peso, la talla, circunferencias, pliegues, la bioquímica, los laboratorios son súper importantes, la clínica, pues examinar al paciente y a través de un buen examen físico también muchas veces podemos determinar si hay deficiencias de macro o micronutrientes y la parte de la dieta. Ahora el paciente come o no come. Muchas veces le preguntamos al paciente, ¿usted come? Sí. Ah, bueno, come. No, pero ¿cuánto come? ¿Qué come? ¿Verdad? ¿Será suficiente? ¿Será buena la alimentación que lleva ese paciente? Tenemos que investigarlo. Y por supuesto, evaluar el músculo, la masa muscular de los pacientes para poder ver si el paciente presenta o no presenta sarcopenia. Pero ustedes dirán, yo médico no voy a hacer eso y tampoco pretendemos que lo hagan. Entonces, me pareció muy interesante este protocolo para el riesgo nutricional en oncología, que se llama Pronto, que puede utilizarse como una herramienta para identificación temprana de pacientes en riesgo de desnutrición o depresión muscular para una evaluación posterior y un seguimiento pues con los miembros del resto del equipo, ¿verdad? Este protocolo Pronto fue diseñado con la intención de ser adecuado para la mayoría de los centros oncológicos en donde se puede optimizar la atención del paciente, ¿verdad? Este es fácil de seguir y el objetivo no es reemplazar las pautas ya existentes para la evaluación nutricional, sino poder detectar a tiempo. Entonces, solo tienen que incluir 3 preguntas cuando ustedes le hagan la evaluación al paciente, ¿verdad? ¿Usted siente que ha bajado de peso? ¿Sí? En los últimos 3 a 6 meses. ¿Está comiendo menos en la última semana? ¿Se siente más débil? ¿Ha perdido fuerza? 3 preguntas fáciles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues el paciente puede presentar pérdida de peso no intencionada y eso ya es como una alerta, ¿verdad? Entonces ya podrían indagar y decir, bueno, ¿cuál ha sido su peso usual? Pueden comparar el peso que el paciente refiere que siempre ha tenido con el peso actual, ¿verdad? O cosas tan sencillas, porque a veces no recuerdan el peso. Bueno, pero usted siente que la ropa le queda más floja, ¿sí?
O ahora le ha agregado un oído más al cincho, ¿verdad? Para que quede un poco más ajustado. Pues si las respuestas son sí, pues entonces necesito una intervención, ¿verdad? El apetito, la ingesta de los alimentos, ¿verdad? ¿Come más, come menos? ¿Hay algún cambio en la ingesta de alimentos? ¿Tiene algún síntoma que haga que disminuya la ingesta de alimentos? Y la respuesta es sí, tiene que ser referido para evaluación, ¿verdad? Y pues también la fuerza y movilidad, ¿verdad? Siente usted que se mueve menos, que ha perdido la fuerza, que ya no es como antes, le cuesta caminar, se fatiga. Si la respuesta es sí, pues nuevamente hay que referirlo. Entonces, pues no necesitan hacer la gran evaluación nutricional. A veces con preguntas sencillas, pues le van a apoyar a ustedes para saber que el paciente se le está desnutriendo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros los nutricionistas hacer, verdad? Dar un adecuado aporte de calorías y de proteína. Son las recomendaciones de las guías de nutrición, ¿verdad? En ningún lugar dice, deja al paciente sin comer, ¿sí? El aporte de proteína es fundamental. Tenemos que incluir todos los macro y micronutrientes en la dieta, ¿verdad? Nada de eso de que no coma tal o cual porque tal cosa, no. Sabemos que los carbohidratos, por ejemplo, son fuente de energía, es la fuente preferida de energía del cuerpo, ¿verdad? Y deben pues darse principalmente de almidones como carbohidratos complejos, como cereales integrales, legumbres, frutas, verduras, pero nunca quitarlos, ¿verdad? Las grasas, además de ser una fuente de energía, pues mejoran el sabor de los alimentos, ¿verdad? Y son esenciales para la absorción de vitaminas liposolubles, la vitamina A, E, D, K, ¿verdad? Entonces tampoco eso de dieta hipograsa no va. Y a diferencia de los carbohidratos y la grasa, la función principal de las proteínas, más allá de proporcionar energía, pues son estructurales, ¿verdad? Nos sirven para el músculo, el adecuado funcionamiento del tejido conectivo, los huesos, o propiedades funcionales como enzimas, anticuerpos, hormonas, ¿verdad? De todas maneras, debemos de saber si las grasas y los carbohidratos no están disponibles o se consumen en menor cantidad, pues la proteína, en particular la del músculo esquelético, pues también puede utilizarse como fuente de energía. O sea, eso de que no le voy a dar carbohidratos y grasas porque alimenta el tumor, pues entonces coma proteína y esta va a ser utilizada como fuente de energía. En cuanto a los micronutrientes, vitaminas, minerales y oligoelementos, pues son necesarios para una amplia gama de procesos esenciales como el crecimiento, el mantenimiento, la protección y reparación de los tejidos, una adecuada cicatrización. Entonces, tampoco los vamos a omitir, pero tampoco recomendamos la suplementación en altas dosis solo porque tengo cáncer. ¿Por qué? Porque hay ciertos nutrientes que pueden hacer interacción con algunos medicamentos, ¿verdad? Entonces, se recomienda dar, si es necesario, la dosis basal recomendada. No se recomienda indicar las dietas restrictivas nuevamente. Siempre vamos a indicar aumentar la ingesta vía oral en los pacientes que están desnutridos o con riesgo. Primero, pues dar una adecuada educación alimentaria nutricional porque es casi seguro que los pacientes cuando lleguen a consulta ya leyeron algo, ¿verdad? El manejo de los síntomas, se pueden manejar los síntomas a través de la dieta para que mejore la ingesta de alimentos. Considerar los suplementos nutricionales vía oral si no logramos conseguirlo solo con la dieta. Y pues ya en otras instancias considerar la nutrición enteral si la nutrición por vía oral solo no es suficiente. Y pues por último la nutrición parenteral si no logramos pues cubrir los requerimientos por la vía oral o enteral o nutrición mixta, ¿verdad? Y el ejercicio, pues es imprescindible y nunca debe faltar. Pues en resumen, este es un algoritmo de cuál es la terapia, ¿verdad? Entonces, si nuestro paciente detectamos que está en riesgo de desnutrición, pues lo vamos a referir. Sí, esto es súper importante, referirlo. Si el paciente no consume lo suficiente, suplementos vía oral, si no considerar en otras instancias nutrición enteral o nutrición parenteral, ¿verdad? Pero siempre, siempre lo primero va a ser utilizar la vía oral o enteral. Entonces, cuando hablamos de prehabilitación, es cuando, ok, ya evaluamos nutricionalmente a nuestro paciente, ya sabemos a quién tenemos aquí,
va a ir a cirugía, entonces necesitamos que este paciente sea evaluado, no solo por el médico, sino por el equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque la prehabilitación es un programa multimodal que combina ejercicio, nutrición y psicología, ¿sí? Para fortalecer al paciente física y mentalmente entre el momento del diagnóstico del cáncer y el inicio del tratamiento. Entonces, la terapia nutricional por sí sola podría ser clínicamente ineficaz si no se abordan otras necesidades, ¿verdad? Entonces, es indispensable que se trabaje en conjunto con las otras disciplinas. En pacientes con cáncer de ovario, sobre todo en una etapa avanzada de la enfermedad, presentan desnutrición, fatiga, depresión y mucha inactividad física, pues que solo va a hacer que el paciente sea cada vez menos funcional. La capacidad funcional se ve alterada y la prehabilitación puede desempeñar un papel importante en el abordaje de los factores de riesgo modificables y atenuar pues el estrés sistémico causado por la cirugía, ¿verdad? Los tratamientos o de los tratamientos de quimioterapia y el estrés psicológico que esto les causa. El periodo de prehabilitación también se puede utilizar pues para mejorar y optimizar otras condiciones médicas, ¿verdad? Entonces, puede mejorar los resultados funcionales de los pacientes al abordar factores de riesgo que podemos modificar como la desnutrición, el sedentarismo, la ansiedad, la depresión, que pues va a contribuir a mayor morbilidad. Podemos mejorar las condiciones clínicas, sobre todo en aquellos pacientes que tienen anemia, diabetes, hipertensión, etcétera, o en aquellos pacientes que son una polifarmacia andando, ¿verdad? Y pues sí, hay estudios que nos dicen que en un plazo de 3 a 4 semanas de prehabilitación, la capacidad funcional puede aumentar entre un 5 y un 10%. Entonces, ¿en quiénes está indicado hacer prehabilitación? Yo diría en todos, especialmente en pacientes mayores de 65 años y con 3 o más de las siguientes: pérdida de peso no intencionada, debilidad, disminución en la marcha, disminución en la actividad física. Pacientes con anemia que tienen una albúmina menor a 3,5, con una hemoglobina glicosilada mayor a 8, que tienen un IMC menor de 18 o mayor de 40, ¿verdad? Un paciente desnutrido o con obesidad, que tienen comorbilidades, ¿sí? Que con quimioterapia neoadyuvante, paciente fumador, por supuesto, que va a ir a una cirugía mayor, que tiene una pérdida de peso más del 10% en los últimos 6 meses o en una pérdida de peso mayor al 5% en los últimos 3 meses. Entonces, este es un ejemplo sencillo, ¿verdad? De un programa de prehabilitación en donde se incluyen 3 disciplinas: ejercicio, nutrición y la parte psicológica, ¿verdad? Las intervenciones Dale. Las intervenciones físicas se prescriben en función de una evaluación inicial de la capacidad funcional. El ejercicio tiene como objetivo mejorar la función cardiorrespiratoria y mejorar el Hola, funcionamiento te falta mucho. musculoesquelético, Ya. ¿verdad? Comienza con una evaluación de la resistencia, la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio por parte pues, del especialista. El ejercicio aeróbico o el entrenamiento de resistencia puede reducir las complicaciones postoperatorias, además de mejorar la capacidad funcional porque ¿Viste? mejora el músculo de los pacientes, Ya ¿verdad? hacemos la. El perfil nutricional es súper importante, Hola, que ya. debe de dar un adecuado aporte de proteína, ¿sí? No dietas hipoproteicas, y si es posible podemos suplementar con inmunonutrición, que ya les voy a decir qué es. Y la parte psicológica de la prehabilitación, pues se puede centrar en técnicas de relajación y atención plena que mitiguen la ansiedad y pues el paciente se sienta mejor. Entonces, ya que hemos prehabilitado al paciente, podemos aplicar, creo que ustedes ya lo han escuchado, lo que son el protocolo ERAS, ¿verdad? Entonces, el protocolo ERAS, en el periodo preoperatorio temprano, importante que el paciente tenga una valoración del estado nutricional
Y sobre todo en aquellos pacientes que nos dice la Sociedad Europea, atención, ¿verdad? Que tenían una pérdida de peso mayor del 10 al 15% en los últimos 6 meses, un índice de masa corporal menor de 18,5 y una albúmina menor en 3. Se debe de suplementar a los pacientes de preferencia con, si presentan desnutrición, 10 a 14 días antes de la cirugía, si no es una cirugía de urgencia. Y en aquellos pacientes que tienen una ingesta menor al 50% de sus requerimientos, pre y postoperatorio también los debemos de suplementar. Lo mismo, considerar nutrición enteral o parenteral si no se logra cumplir sus requerimientos de calorías y proteínas por la vía oral. Evitar la ingesta de alcohol 4 o 6 semanas antes de la cirugía. El ayuno preoperatorio reduce las reservas de glucógeno hepático, aumenta la resistencia a la insulina e incrementa la respuesta al estrés operatorio. Por eso no se Marieta, recomienda, Marieta, ¿verdad? me regalas un segundo, qué pena interrumpirte. Tatiana Cantor, le he escrito 3 veces que apague su micrófono, por favor. ¿Puede, por favor, apagar el micrófono que está interrumpiendo a la doctora? Continúa, Marieta, gracias. Bueno, entonces por eso es importante dejar aquellas prácticas de ayuno donde, bueno, el paciente va a ir a sala de operaciones, que la dieta líquida, que no coma, no, ¿verdad? El paciente pues reduce sus reservas de glucógeno hepático, ¿verdad? Y aumenta la resistencia a la insulina. Entonces, las guías nos recomiendan, el protocolo ERAS nos recomienda una ingesta de alimentos sólidos entre 6 a 8 horas preoperatorio y una ingesta de líquidos claros de 2 a 3 horas preoperatorios, pero hay que individualizar al paciente, ¿verdad? Sabemos que el ayuno se ha relacionado con un aumento en la resistencia a la insulina y alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Entonces, ayunos mayores de 12 horas va a provocar un cambio metabólico a un estado de cetoacidosis por inanición, en el que se van a agotar las reservas de glucógeno hepático. Entonces, recomiendan dar una carga de carbohidratos, 50 gramos de preferencia de absorción lenta, como la maltodextrina, en 400 ml de líquidos 3 horas antes de la cirugía. ¿Esto para qué? Para evitar una menor pérdida de masa muscular en el postoperatorio, para mejorar la resistencia a la insulina y sobre todo para mejorar el confort del paciente, porque los pacientes sienten sed, hambre, ansiedad, ¿verdad? Náusea, agitación, porque no solo el estrés de que van a ir a cirugía, sino porque los tenemos sin comer. Evaluar y considerar a pacientes con retraso en el vaciamiento gástrico, una gastroparesia diabética, reflujo gastroesofágico severo y pacientes con obstrucción intestinal, por supuesto. Importante que podamos suplementar con inmunonutrición para poder mitigar las complicaciones postoperatorias secundarias a la respuesta al estrés que va a provocar la cirugía. En el postoperatorio, pues el apoyo nutricional vía oral o enteral en las próximas 24 horas postoperatorias. Iniciar con una comida ligera, blanda y progresar a dieta libre según tolerancia. Podemos considerar que la ingesta oral fue satisfactoria si la persona logra ingerir al menos 2 comidas normales sucesivas sin vómitos o sin necesidad de colocar una sonda nasogástrica. Debe comer por lo menos al menos 2/3 del plato o la cantidad habitual de alimentos antes de la operación. Y el objetivo es disminuir la respuesta catabólica inducida por la cirugía y promover una adecuada cicatrización y, por supuesto, mejorar la funcionalidad del paciente. Considerar aumentar el aporte de calorías y proteínas, pues debido a la cirugía y al mismo cáncer, ¿verdad? Y nuevamente considerar la inmunonutrición, con el objetivo de mejorar el estado nutricional y modular la respuesta inmune. Pero entonces, ¿qué es la inmunonutrición? ¿Verdad? Que tanto que se las he mencionado. Pues la inmunonutrición realmente ha despertado un interés como estrategia perioperatoria prometedora para mitigar las complicaciones posoperatorias secundarias a la respuesta al estrés a la cirugía en el contexto pues de las vías de la prehabilitación y de los protocolos ERAS.
La administración de suplementos dietéticos como arginina, junto con nutrientes como glutamina, omega 3, antioxidantes, nucleótidos, pues se ha asociado a una mejora en la función de las células T, en la producción de óxido nítrico, reduce los marcadores inflamatorios, mejora la síntesis proteica, por lo tanto mejora la cicatrización, pues disminuye la morbilidad y las complicaciones postoperatorias, ¿verdad? Se ha demostrado que estos inmunonutrientes están asociados pues a mejorías inmunológicas y por eso es que se recomienda suplementarlos, ya sea vía oral o vía enteral. Y pues las asociaciones de nutrición, la asociación de cirugía, pues nos recomiendan utilizar inmunonutrición. En este estudio prospectivo del Departamento de Ginecología y Obstetricia del hospital en un hospital de Turín, Italia, ¿verdad? Estudió a 42 pacientes con cáncer de ovario y el 45% tenía un riesgo nutricional intermedio alto, ¿verdad? Todas las pacientes recibieron nutrición enteral con inmunonutrición que contenía arginina, nucleótidos y ácidos grasos omega 3 combinados con un suplemento listo para tomar. Em, y pues se les hizo la evaluación MOST. Los pacientes con puntuación MOS de 0 a 1, que indicaba un riesgo nutricional bajo medio, recibieron 2 raciones al día de estos suplementos durante 5 a 7 días antes de la cirugía. Y los que presentaron un puntaje MOS más alto, que tenían riesgo de desnutrición, recibieron 2 raciones al día del suplemento, pero por 10 días antes de la cirugía. ¿Y qué encontraron? Pues que encontraron que la respuesta, que mejoró significativamente los niveles de linfocitos T, que redujo la duración de la estancia hospitalaria y disminuyó las complicaciones en el postoperatorio. Entonces, en resumen, es esto. Tenemos a un paciente con diagnóstico de cáncer, debe de tener una evaluación nutricional temprana. Debemos de iniciar una prehabilitación antes de la cirugía, poner en práctica los protocolos ERA en el preoperatorio inmediato, continuar con seguimiento nutricional y físico y psicológico durante el tratamiento y durante la recuperación. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, después de todo lo que he hablado en 45 minutos, ¿creemos que esta sigue siendo la dieta correcta para los pacientes con cáncer de ovario? No, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que tenía para compartirles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marieta. Qué conferencia tan interesante. Em, Realmente creo que todos aprendimos mucho y sobre todo nos has alertado de todas las cosas que tenemos que fijarnos en el momento en que empezamos a valorar esa paciente y en el momento en que vamos a continuar viéndola, bien sea para la cirugía o en el seguimiento. Quisiera saber si alguno de los integrantes quiere hacer alguna pregunta. Yo, Listo. Por favor, ¿quién va a hablar? Lina, Lina. tengo una pregunta. Lina, Hola, Lina. Lina Trujillo. sí. Muchas gracias por la conferencia, realmente muy interesante. Yo tengo practicidad. La inmunonutrición realmente no tiene buen sabor. ¿Tiene alguna recomendación para que sea mejor tolerada? Depende qué suplementos utilicemos. Hay unos que sí saben muy bien y hay otras fórmulas, sobre todo que utilizamos para nutrición enteral. Estas sí no saben muy rico, ¿verdad? No sé cuáles tienen disponibles ustedes en su país, la verdad. Muchas veces tratamos de esconderlas en la comida. Las mezclamos con algunas frutas, por ejemplo, para esconderles ese sabor o utilizamos alguna esencia de sabor para poder pues enmascarar un poco el sabor de algunos suplementos nutricionales que no saben tan bien, ¿verdad? Pero hay otros que vienen como por separado que tienen un mejor sabor. Pero sí, yo les recomiendo en general poderlo mezclar con alguna esencia de sabor o mezclarlo con alguna fruta, ¿verdad? Como licuarlo con algún jugo. Muchas gracias. Una pregunta. Buenas noches. Muy excelente conferencia, doctora.
Quería preguntarle, dentro de esos suplementos, lo último que mostró de L-arginina, que los utilizan prequirúrgicamente en el estado posquirúrgico, quizá inmediato, bueno, pues cumpliendo todo el ayuno, anestesia y todo esto que sabemos, pues la no alimentación posanestesia, ¿se ha estudiado de pronto desenlaces buenos posoperatorios con estos suplementos? Sí, mejoran los resultados. El objetivo de iniciar la suplementación antes de la cirugía es mejorar los resultados en el posoperatorio, sobre todo, pues mejorar la respuesta inmune y pues promover una adecuada cicatrización, ¿verdad? Y Ujú. la recomendación es iniciarlos o continuarlos, pues, es Continuarlos, ajá. inmediatamente. Yo le puedo decir que lo que hago es, si el paciente es un adulto mayor, paciente desnutrido, que ha perdido mucho peso, que no se alimenta bien, pues suplemento, si es posible, 7 a 14 días antes y continúo esa suplementación 7 a 14 días después, ¿verdad? Muchas gracias, muy amable. Bueno, tenemos al doctor Juan David Lalinde que levantó la mano y después la doctora Florencia Nol y luego haremos una pregunta que veo en el chat. Doctor Lalinde. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias por la presentación. Una pregunta gigante. Muchas veces con los grupos de soporte nutricional nos damos cuenta que este seguimiento, digamos, el tratamiento de las pacientes antes de llegar a la cirugía son de 2 semanas. Durante estas 2 semanas, ¿existe algún parámetro diferente al tiempo para saber que esa nutrición que le estamos dando a los pacientes va a tener un efecto positivo para el momento de ser llevado a una cirugía? Sabemos que obviamente los cambios con respecto a la unidad de albúmina se demoran más, pero ¿existe algún parámetro para saber que estamos yendo por buen camino antes de intervenir una paciente? Esa pregunta le voy a responder igual con la que está en el chat, ¿verdad? La albúmina no la utilizamos como parámetro nutricional, primero porque el tiempo de vida de la albúmina es aproximadamente 21 días, ¿verdad? Además, los niveles se pueden haber alterados, no solo por el estado de hidratación del paciente, sino por la función renal, hepática, y además por la inflamación, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, una PCR elevada, es muy difícil que vayamos a tener una albúmina en óptimas condiciones, pero sí la albúmina ahora se utiliza como un parámetro de morbimortalidad, ¿verdad? En cuanto a si hay algún pronóstico o algún parámetro, bueno, podríamos, evaluar que se haya logrado detener la pérdida de peso, ¿verdad? Porque hay pacientes que todos los días cambia el peso, o podemos utilizar, ahí sí puede ser la prealbúmina, porque la vida media es más corta, ¿verdad? Entre 2 a 3 días. Entonces podemos ver un cambio más inmediato. Sí, digamos, es que desafortunadamente vemos que nuestras pacientes, cuando vamos a llevar las intervenciones quirúrgicas, son pacientes que ya están crónicamente enfermas. Aquí hemos, desafortunadamente, en algunos temas de salud tenemos la dificultad para el acceso que ellos tienen a nuestro plan, y en muchas ocasiones nos toca hospitalizarlas para mejorar esa parte nutricional, y a veces, de cierta manera, como llevar a cirugía, no tenemos esa tranquilidad, además del tiempo para saber cómo está el mejor momento para llevar a estos pacientes a cirugía. Podríamos utilizar también un balance nitrogenado, ¿verdad? Para evaluar la ingesta, que si la ingesta de proteína y la excreta es la adecuada, ¿verdad? Puede ser también. Pero no Muchas solo gracias. basarnos con el nivel de albúmina solo. Sí sabemos que en niveles de albúmina más bajitos pues aumenta la morbimortalidad del paciente, ¿verdad? Perdón, pero no es nuestro único parámetro nutricional. Doctora Florencia. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Marieta, por la presentación, excelente. Mi pregunta la respondiste en parte recién. Tengo como dos aspectos. Por un lado, el tiempo ideal, si vos tuvieras que decir cuál es el tiempo ideal de prehabilitación, o sea, para iniciar la prehabilitación en una paciente, ¿serían 2 semanas, 3? Si es menos tiempo, ¿te parece indicado hospitalizar a la paciente para soporte? ¿Qué opinás con respecto al soporte parenteral? Y por otro lado, iba a preguntar algo que creo que ya respondiste, si la prealbúmina la usaban como marcador de respuesta y cuál es el tiempo ideal para medir la prealbúmina después de empezar la intervención, ¿no? Como para que realmente eso sea significativo Ok. y representativo. Y si, una última pregunta, si te parece que también tiene utilidad hacer la prehabilitación en pacientes que se van a someter a tratamiento sistémico, no necesariamente quirúrgico, pacientes con estadios avanzados,
que quién sabe ya llegan también con un deterioro nutricional importante y que son candidatas inicialmente a neoadyuvancia. Sí, la verdad es que, bueno, sí, podemos utilizar la prealbúmina porque su tiempo de vida es más corto, ¿verdad? Uno. Si queremos como algo, un valor palpable, ¿verdad? Dos, sí se recomienda la prehabilitación en 7 a 14 días, idealmente. Si lo podemos dar, si tenemos chance de darla un tiempo más largo, es lo ideal. ¿Ah? O sea, al final lo que queremos es tratar, uno, de detener esa pérdida de peso, en algún momento tratar de reponer todas esas deficiencias nutricionales que las pacientes tienen por el deterioro nutricional, ¿verdad? Y si de plano no podemos lograr esa suplementación en casa, ya sea por vía oral o enteral, pues sí será necesario poderlo hacer por vía parenteral. Si tienen acceso a hacerlo en vía domiciliar, mejor, ¿verdad? Porque eso también los ayuda psicológicamente, ¿verdad? Y si no, pues será necesario hacerlo en el hospital. Yo estoy totalmente de acuerdo de poder dar una nutrición mixta, es decir, vía oral o enteral, más nutrición parenteral si es necesario. Creo que una de las limitantes que tenemos es el costo, ¿verdad? Pero si el paciente puede acceder o es necesario, pues poderlo hacer, ¿verdad? También podemos dar inmunonutrición a través de la vía parenteral. El doctor Santiago Vieira también levantó la mano. Sí, buenas noches a todos. Muchas gracias, Marieta, por tu excelente presentación. Yo te quería preguntar, nosotros como ginecólogos, oncólogos, somos en la mayoría de las veces los primeros médicos pues, a los que les llega la paciente para su tratamiento oncológico. Muchas veces, por lo menos en nuestro medio, se demora la consulta de asesoría de nutrición y pues digamos que en muchas ocasiones la paciente la ve una semana antes de su cirugía o muy cerca de la cirugía. Yo te quería preguntar si hay alguna intervención que nosotros como ginecólogos, oncólogos, podríamos ir adelantando en aras de digamos que ayudar a la prehabilitación para que ganar tiempo para la cirugía, no sé si algún suplemento o alguna intervención que nosotros podamos, digamos que ir haciendo para asesorar a la paciente y ganar tiempo. Ok, sí, muchas veces pasa que el tiempo de prehabilitar es muy corto, ¿verdad? Entonces, pues sí, la recomendación es haga prehabilitación los días que pueda y ya se continuará después de la cirugía con la terapia nutricional, ¿verdad? La otra sí, hay, hay suplementos, ¿verdad? Hay que escoger suplementos, pero va a depender, bueno, por ejemplo, me imagino que me pregunta como marcas, ¿verdad? Sí, de hecho yo he tenido pacientes que llegan y me dicen, no, bueno, no sé, la familiar le dijo que hay un ProWay On Care, que cuánto se lo toma, que cómo se lo toma, entonces como que digamos que esa consejería uno a veces no, pues no la puede dar porque no, pues porque digamos no puede uno, digamos, meterse en la parte nutricional en el sentido de que no tengo pues como el conocimiento para ofrecerle a la paciente y decirle, sí, tómate este suplemento o este otro, como mientras la ve nutrición. Bueno, pues sí, lo ideal es recomendar, bueno, primero la dieta. Esa es la primera línea, ¿verdad? La dieta. No haga dietas hipocalóricas, no se quite alimentos importantes como fuentes de proteína, ¿verdad? Em, Muchas veces estas pacientes pues dejan de comer y solo consumen líquidos, tecitos, sopas y eso, entonces las llenan y ya no les cabe, pero ni el suplemento nutricional. Cuando hablamos de suplemento nutricional, lo ideal es poder dejar un suplemento de proteína y una fórmula completa que le aporte calorías, proteína, carbohidratos y grasas y micronutrientes. De preferencia si tiene inmunomoduladores como omega 3 y mucho mejor si tienen glutamina, arginina. La verdad no sé qué suplementos tienen disponibles en su país, pero se puede utilizar, voy a decir algunas marcas, no sé si los conocerán, ¿verdad? Puede ser suplementos de proteína a base de colágeno, ¿sí? O proteínas a base de whey protein, ¿sí? Si son pacientes con diabetes, hay que escoger una fórmula que no tenga sacarosa, como glucerna, por ejemplo.
Si es un paciente que no tiene diabetes, pueden utilizar fórmulas que tienen sacarosa, que igual aportan calorías y proteínas, como Ensure, ProSure, Enterex. Y también están fórmulas inmunomoduladoras que aportan más proteínas, más inmunonutrientes, como Immunex, por ejemplo, Alitrac. Pero de las que mencioné, no sé si existen en su país, la verdad, como para podérselas recomendar. Pero esos son los suplementos nutricionales que debemos de dejar porque son más completos. No solo la proteína, no solo el carbohidrato, sino suplementos que contengan todos los nutrientes, ¿verdad? No sé si me di a explicar con mi respuesta. Sí, muchas gracias. Ujú. Creo que me quedó pendiente una respuesta sobre si se puede hacer como prehabilitación antes de la quimioterapia. Sí, sí es recomendable hay muchos estudios que nos dicen que suplementar a los pacientes con con suplementos nutricionales vía oral o fórmulas enterales antes, durante la quimioterapia mejora la respuesta del paciente y sobre todo porque tratamos de conservar esa masa muscular. Bueno, doctora, interesantísimo, interesantísimo todo lo que usted nos ha aportado hoy. Creo que dará para una charla seguramente en un próximo webinar. Estará usted invitada. Si no hay más preguntas y siendo ya las 8 de la noche, pues agradecemos mucho a todos su presencia y doctora, de verdad, felicitaciones. Muchas gracias a nombre de la Asociación Colombiana de Ginecólogos Oncólogos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas Gracias. gracias.